El domingo pasado estuvimos hablando acerca de los primeros 6 versículos del capítulo 7 de Mateo. Que dicen: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y hablamos acerca de esta sección de Mateo 7 el domingo pasado, viendo que Jesús nos está exhortando a ser muy lentos para emitir un juicio sobre de alguien, especialmente un hermano, una hermana que a veces está en pecado o está en un error. ¿Qué tan rápidos somos para condenarlos? ¿Qué tan rápidos somos para apachurrarlos en lo que están haciendo? Y dice Jesús: no nos vemos a nosotros primeramente, no examinamos nosotros nuestras vidas primero, que en realidad es la mejor manera de ayudar a alguien. La mejor manera de ayudar a alguien es viendo tu propia vida primero, examinando tu propio pecado primero, reconociéndolo, y entonces buscando ayudar a otros. Aquel que nunca reconoce su error, será difícil que pueda ayudar a otros en sus errores. Y Santiago 1:19 habla acerca de eso, que seamos lentos para hablar y seamos rápidos para escuchar. Deberíamos de escuchar más de lo que hablamos, pero muchas veces hablamos más, y normalmente lo que hablamos es juicio, es condenación hacia otros, es buscar los errores de los demás. Sin embargo, Jesús nos exhorta a tener un discernimiento también con respecto a la manera en que alguien responde ante el mensaje de la palabra. Eso es muy importante. Tenemos que discernir cuando alguien está recibiendo correctamente lo que se les dice. Y hay situaciones en las cuales, ya sea la corrección, como veíamos algunos ejemplos en 1 Corintios 5, por ejemplo, algunos ejemplos en donde ya el grado de rebeldía o el grado de dureza de una persona amerita que lo dejemos, que lo abandonemos a sus propios deseos. Si no quiere escuchar la palabra, está bien, no voy a seguir compartiendo la palabra contigo si no quieres escucharla, y no voy a dejar que blasfemes contra el nombre de Dios al seguir hablando acerca de Él contigo. Ese es parte del asunto que dice Jesús en el versículo 6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Alguna vez han hablado con un testigo de Jehová? Y creo que muchas veces este versículo aplica en cuanto a un testigo de Jehová, porque no quiere escuchar, no está abierto a escuchar. Y muchas veces es un desperdicio de tiempo, muchas veces es como echar lo santo a los perros, que es de lo que está hablando Jesús. Hay que tener discernimiento de en dónde invertir nuestro tiempo y con quién invertir nuestro esfuerzo, dependiendo de la respuesta que recibimos de parte de ellos también. Y en la iglesia, cuando hay pecado, cuando hay rebeldía en algo, tenemos que discernir cuando se exhorta a alguien, cómo reacciona ante esa exhortación. Eso es muy importante y hace toda la diferencia en cuanto a cómo procedemos después. Y de eso hablamos en relación a Mateo 18, donde Jesús da el orden de pasos a seguir. Si tu hermano tiene algo contra ti, si te ha ofendido, ve y díselo, habla con él. Si no te escucha, entonces ve con unos testigos. Si no te escucha todavía, entonces díselo a los hermanos de la iglesia. Y si no te sigue escuchando, entonces tenlo por gentil y publicano. Esos son los pasos a seguir. Y esto es algo de lo que está hablando aquí Jesús en cuanto a cómo juzgamos.
Pero vamos a hablar más de eso más adelante. Viene más sobre el juzgar y el discernir en lo que sigue de Mateo 7. Vean lo que dice versículo 7 ahora del capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la sección que vamos a ver hoy, desde el 7 hasta el 12. Pero solo quiero que vean que Jesús ha intercalado a lo largo de todo el Sermón del Monte, ha intercalado estas secciones de ánimo. Porque sería muy fácil que cualquiera de nosotros nos empezamos a desanimar cuando empezamos a escuchar todas estas exigencias de parte de Jesús, de cómo deberíamos de ser, cómo deberíamos de tener pureza en nuestra mente, cómo deberíamos de ser verdaderos en todo lo que decimos, cómo debemos de amar a nuestros enemigos, cómo debemos de no estar ansiosos por las cosas materiales. Cuando Jesús estaba desarrollando tantas cosas así, es muy fácil que nos empezamos a sentir abrumados y digamos, estoy muy corto del estándar que Jesús pide. Luego nos está diciendo, a ver, tengan un discernimiento con respecto a la gente que los rodea, de cómo tratarlos, de cómo juzgar las cosas que están haciendo. Maduren, básicamente es lo que está diciendo Jesús. Sean maduros en su manera de discernir a la gente que los rodea. Bueno, no sé ustedes, pero yo me siento un poco desanimado en mi propia vida en cuanto a cuánto me falta para ser este tipo de persona de la cual Jesús ha estado hablando a lo largo del Sermón del Monte. No es fácil, pero Jesús ha intercalado cosas aquí que están diseñadas para animarnos en este proceso, y esta es una de ellas. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿No es un consuelo que este tipo de promesas estén en la Biblia? Que no nada más sea Jesús diciendo, a ver, esto es todo lo que ustedes tienen que hacer, esto es como su vida se debe de ver, a ver cómo le hacen. A ver cómo se las ingenian ustedes para que puedan vivir este tipo de vida. Aquellos que tengan mayor fuerza de voluntad, aquellos que tengan un carácter más noble, esos son los que van a poder hacerlo. No, aquellos que pidan serán los que podrán hacerlo. Aquellos que llamen, aquellos que toquen. Así que vamos a meditar sobre qué significa esto. Pedir, buscar, tocar. La clave de este pasaje está en la perseverancia. La perseverancia es la clave de la dependencia hacia Dios. Quiero que vean eso en este pasaje, porque creo que es a lo que nos está invitando Jesús aquí, es dependan más de mí. Y para que ustedes dependan más de mí, tienen que tener este estilo de vida. Y estos mandamientos de pedir, buscad, llamad, no son de una vez, no es pidan, es pidan y sigan pidiendo. Ese es el tipo de verbo, el continuo, el que está haciendo aquí Jesús, diciéndonos que hagamos. Busquen y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Que sea una acción constante en sus vidas que los caracterice como mis discípulos. Lucas 9, versículo 62, dice, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios.
Una vez que has comenzado, una vez que has dicho, Señor, te entrego mi vida, estás en un camino de perseverancia, de insistir, de buscar, de llamar, de pedir constantemente aquello que necesitas de parte de Dios. Nos volvemos completamente dependientes como un niño con su padre. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Pero solo quiero que vean, ese es el énfasis aquí. Y tenemos que darnos cuenta que nos está invitando aquí Jesús. Algo que, vean el paralelo aquí en Lucas 11. Nos está invitando a hacer algo que, hay una historia que contó Jesús en un pasaje paralelo a este, que les va a llamar la atención si no lo han leído antes. En donde dice, versículo 5, y van a ver, el contexto aquí también en Lucas es el Padre Nuestro, es el mismo tipo de enseñanza que está haciendo Jesús aquí, pero esta es una historia que no está en Mateo. Dice, versículo 5 de Lucas 11, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿No es una historia un poquito rara esta que cuenta Jesús? Porque decimos, a ver, ¿Jesús cuál es? ¿Quién es aquí en la historia Jesús? ¿O Dios? ¿El señor gruñón de dentro de la casa? Dice, no me molestes. ¿Quién es Dios aquí? Bueno, el mensaje, la historia aquí es que Jesús está poniéndonos un ejemplo de la vida cotidiana para que entendamos una realidad muy importante, que es, número 1, ustedes son el vecino que tiene necesita algo. Y se dan cuenta de que este vecino de ustedes tiene lo que ustedes necesitan. Ese es el punto número 1. Él tiene lo que ustedes necesitan. Y entonces, no nada más saben que tiene lo que ustedes necesitan, sino que pueden ir a Él. Se sienten con esa confianza de decir, son las 12 de la noche, buena hora para ir y pedirle unos pedazos de pan. No tienen problema con acudir a Él en cualquier momento. Y además, tienen la confianza de ir y pedirle algo tan insignificante como un pedazo de pan. No es que su esposa se está muriendo y está a punto, tienen que llevarla al hospital. No es que se está incendiando su casa y necesita ayuda, necesita unos pedazos de pan para su invitado. Y ese es el tipo de invitación que está haciendo Jesús. Ustedes pueden venir delante de Dios de esta manera. Es decir, la enseñanza de esta parábola es ponerse ustedes en la posición del vecino para que ustedes lo vean a través de los ojos del vecino que va y pide. El tipo de confianza, el tipo de valor que tiene para hacer este tipo de petición. Y la confianza que tiene de que tiene lo que necesita su vecino, que se lo va a dar, que puede ir con él cuando sea, que nunca va a ser demasiado tarde, que nunca es demasiado temprano, que nada hay demasiado pequeño, que nada hay demasiado grande y que no está dormido. Que Él va a estar ahí siempre dispuesto y listo para atender las necesidades.
Hay una historia muy semejante en Lucas 18. Nuevamente, acuérdense, está hablando aquí Jesús en términos humanos, está describiendo una situación que nosotros entendemos, pero aquí en ambas de estas historias tenemos el mismo sentido de cuánto más, porque van a ver este mismo tipo de paralelo en lo que dice Jesús acerca de los padres terrenales y los hijos. Pero vean Lucas 18, versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahorita van a ver por qué Jesús habla en términos así, en términos humanos, y de cómo reaccionaríamos nosotros si nosotros fuéramos Dios. Pero el punto aquí es la perseverancia, ¿se dan cuenta? El punto es que insistes, te mantienes ahí, porque esa es la característica de un verdadero cristiano. Es alguien que acude a Dios para todo. No hay nada para lo cual no venga delante de Dios y le pida su ayuda y busque dependencia en Él. Es como si Dios estuviera diciéndonos: a ver, traten de cansarme. Traten de desesperarme, a ver si pueden. Porque si fuera con una persona, tarde o temprano se cansarían de ustedes. O sea, traten eso conmigo, a ver si es posible. A ver si conmigo no encuentran algo mucho mejor que lo que obtendrían cuando fueran a un vecino en tiempo de necesidad, o a un juez porque ustedes requieren justicia, o si ustedes fueran hijos con su propio padre. Esas son todas las analogías que va a mostrarnos Jesús. Así que nos invita a Jesús a hacer tres cosas: pedid, buscad y llamad. La primera que quiero que analicemos es la de pedir. Que nuevamente, ¿qué es lo que pedimos a Dios? ¿Qué pedimos a Dios? Bueno, en el contexto de todo lo que hemos estado viendo en el Sermón del Monte, pedimos a Dios lo que Él demanda de nosotros. Demanda madurez, demanda discernimiento. ¿De dónde voy a sacar madurez, Señor? ¿De dónde voy a poder discernir el tipo de cosas para saber cuándo son perros y cerdos? ¿Cuándo tengo que ser paciente y amoroso con mi hermano? ¿Cómo lidio con estas demandas que estás poniendo sobre de mí? Dice Dios: pídeme. De lo cual habla Santiago 1, versículos 5 al 8. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Es este tipo de dependencia a la cual está apelando la palabra de Dios. Dependan de Dios, realmente dependan de Él. No digan: Señor, ayúdame, te estoy pidiendo la ayuda, pero realmente soy yo el que tiene que hacer esto. Realmente está en mí y en mis fuerzas. Así actuamos muchas veces y por eso las cosas no resultan. Ese es número uno. Y Jesús ya sabe qué es lo que necesitamos, ¿se acuerdan? En el capítulo 6, versículo 8, dijo: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes
que vosotros le pidáis. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, no es para informarle lo que necesitamos, es para depender más de Él en lo que necesitamos. Para eso es. Dios ya sabe, Él ya está listo con los recursos necesarios que necesitan sus hijos. Está esperando y nos está pidiendo que vengamos a Él a pedir esos recursos. Y Él se deleita en dárnoslos. Dice Santiago 4, versículo 2, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. ¿Se han sentido frustrados en su vida como cristianos alguna vez? Es que no tengo ganas de leer la Biblia, es que no siento como que quiero orar, es que no me gusta dar testimonio de mi fe, no me gusta evangelizar, es que la verdad no quiero ir a la iglesia el domingo, es que la verdad es que veo como que el pecado me gana y no puedo vencer el pecado. Es que ¿se han sentido así? No tenéis porque no pedís. Pide lo que necesitas de Dios para vivir de la manera que Él quiere que vivas. Es la razón por la que te sientes frustrado en tu vida como cristiano. No has pedido lo suficiente. No has aprendido a depender de Dios lo suficiente. Número 2, en estos mandamientos dice Jesús, busquen y hallarán. ¿Dónde escuchamos buscar? Hace poquito. ¿Les suena familiar eso? Versículo 33 del capítulo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué vas a hallar si lo haces? El reino de Dios y su justicia. Lo obtendrás, búscalo y lo obtendrás. Dios te dará su reino. Dios te dará su justicia para que la vivas, si haces eso. Así que el mandamiento de Jesús de buscar y hallar es buscar el reino de Dios y su justicia, la santidad, el testimonio que debemos de tener delante de los demás, que es lo que hemos venido viendo a lo largo de todo el Sermón del Monte. Búsquenlo, busquen esto, busquen estas prioridades en su vida. Dios se las dará y Él se encargará de todo lo demás, todas las cosas materiales. Vean lo que dice Jeremías 29, versículos 11, 13 y 14. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor. Y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié, al desierto. ¿No es increíble cuando Dios dice, búsquenme y yo dejaré que me encuentren? ¿No les encanta esa manera de hablar de Jesús? Dios diciéndonos, como cuando jugaba a las escondidillas con mis hijos y pues no quería que fuera demasiado difícil que me encontraran. Entonces buscas un lugar, bueno, más o menos, pero en realidad sabes que no les va a tomar mucho tiempo encontrarte. Así es con Dios. Dios dice, no me estoy escondiendo de ustedes. Si ustedes me buscan, ahí voy a estar.
¿qué es lo que nos va a dar? Su justicia. Para ser el tipo de personas de las cuales Jesús habló en Mateo 5 cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y por último, también, les voy a leer otro pasaje, nada más para que vean de todas las cosas que Dios se ocupa y cómo nos invita a que busquemos depender de Él en todas estas áreas. Santiago 5, versículos 13 al 18. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Dios está dispuesto a contestar lo que sea. En un momento vamos a ver cuáles son algunas de las condiciones para estas peticiones. No es nada más pide el coche que quieras, pide la casa que quieras, pide el salario que quieras. No es lo que está diciendo. Vamos a ver en un momento qué es lo que está diciendo. Pero el punto es que la perseverancia es la clave de la dependencia de Dios. Y también nos invita a llamar. Esto de llamar o de tocar es algo nuevo dentro del Sermón del Monte, este tipo de mandamiento, pero va a venir un poquito más adelante, lo vamos a ver el próximo domingo, porque habla de 2 puertas, una puerta estrecha y una puerta que es ancha, 2 caminos. Y tú llegas a esta puerta y ¿qué haces? Tocas. Y creo que la invitación de Jesús aquí es la invitación a llamar a la puerta del camino angosto. Es decir, buscar la fe y la convicción que nos lleva a la vida eterna al final, en nuestras vidas. Ese es el tipo de tocar, el tipo de llamar al que nos está invitando Jesús. Se os abrirá. ¿Qué se abrirá? Una puerta. Pero el próximo domingo vamos a ver cuál es esta puerta y cómo funciona los 2 caminos y las 2 opciones que hay para todo ser humano. Quiero que sigan leyendo versículo 9. Porque aquí ahora Jesús nos muestra otra parte. Una es la perseverancia que debe existir en sus hijos, la característica de todo verdadero discípulo de Dios. Y ahora nos habla acerca de el tipo de confianza que hay cuando nos acercamos a Dios, que es la clave de nuestra relación con Él. Esa es la clave del tipo de relación que tenemos con Él, porque Él es nuestro Padre. Ya lo vimos muchas veces a lo largo de todo el Sermón del Monte. ¿Cuántas veces Jesús usa esta palabra? Padre, Abba. Tú eres su hijo, tú te relacionas con Él de una manera en que los que no son sus hijos no se relacionan con Él y tienes un tipo de confianza en Él que los que no son sus hijos no pueden tener ese tipo de confianza. Dice el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y no necesitamos imaginarnos mucho este escenario.
para encontrar lo ridículo que suena lo que está diciendo Jesús aquí. Había muchas piedras en esa época, en esa zona, que tenían el color y la forma de pan. Entonces, para los que están escuchando esto, habría sido fácil visualizar, probablemente estaban parados donde había rocas, y visualizar esta escena en donde está un niño con su papá y le dice: papá, tengo hambre, ¿me das un pan? Y el papá: a ver qué tal te gusta esto. Ten, cómete esto. Y el pobre niño se rompe un diente con la piedra y no se la puede comer. Bueno, o también le pide un pescado y dice el papá: a ver, ¿cómo puedo engañar a mi hijo? Que piense que le estoy dando un pescado, algo con escamas, algo así, con la misma textura, pero que no tenga nada que ver, que no se lo pueda comer. Es más, a lo mejor hasta puede ser mortal para él, porque si le doy la serpiente y es venenosa, pues a lo mejor lo muerde. Y el papá dice: bueno, está bien. Me gusta hacerle este tipo de bromas a mi hijo. Esa es la imagen que está poniendo aquí Jesús. Miren, el punto aquí ya no es la insistencia, ya no es que tanto pides cosas. Aquí el punto es la naturaleza del Padre. La confianza que nosotros tenemos no está en qué tanto pedimos las cosas. La confianza que nosotros tenemos está en la naturaleza de aquel a quien se las pedimos. Ahí está nuestra confianza. No es como que digo: a ver, Señor, si yo oro y te pido esto por 10 horas, entonces a lo mejor te convenceré de dármelo. No, yo sé que el punto es que si yo te pido esto, yo sé que si esto es bueno para mí, tú me lo darás. No dudarás en dármelo. Yo tengo la confianza absoluta de que tú eres bueno. Acabamos de hacer un programa de radio en clasificación A esta semana acerca de este tema, el origen del pecado. Si quieren escuchar ese tema, que nos hicieron esa pregunta: ¿de dónde viene el pecado? Entonces el tema que desarrollamos es ¿de dónde viene el pecado? Y cómo es que si Dios es la causa de todo, Dios no es el origen y la causa del pecado, pero cómo es que puede al mismo tiempo ser soberano sobre del pecado. Ese es el tema. Así que escúchenlo, pero el punto es que Dios es bueno, su carácter, su atributo divino es de un Dios bueno. Y aquí lo contrasta con nosotros. Papás. ¿Quiénes son papás? Y Jesús dice, imagínense, no se sientan demasiado halagados. Dice: pues y vosotros siendo malos. Todos que levantaron la mano ahorita son malos padres. Eso dice Dios. Todos ustedes son unos papás malos. Está admitiendo aquí la naturaleza que tenemos, de que pues tratamos de ser buenos padres, pero la verdad no lo somos. Ninguno de nosotros somos en realidad buenos padres. Tratamos de ser buenos padres, pero no lo somos. Ustedes siendo malos. Jesús nos incluye aquí dentro de esta naturaleza de pecado. Está hablando de nosotros que tenemos esta naturaleza caída, heredada de Adán. Nosotros siendo malos, buscamos hacer cosas buenas para nuestros hijos. Vean lo que dice Isaías 49:15. Este es el mismo tipo de comparación. Ahora, para que no nos sintamos demasiado mal, papás,
También las mamás son malas madres. Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, porque sí hay mamás así, yo no te olvidaré. ¿Qué es lo que queremos como padres? ¿No queremos inspirar confianza en nuestros hijos? ¿No es eso lo que nos gustaría? Que nuestros hijos confíen en nosotros, que sepan que pueden acudir a nosotros para todo lo que necesitan, que puedan depender de nuestro carácter. El amor, cuidado y protección de un padre es reflejo de los atributos de Dios para con sus hijos. De alguna manera, ese deseo que tú y yo tenemos hacia nuestros hijos es algo del reflejo, muy lejos de ser perfecto, pero es algo del reflejo del tipo de relación que Dios quiere que tengamos con nosotros de confianza. Quiero que mis hijos confíen en mí. Quiero que sepan que les doy cosas buenas. Por eso es que cuando abro el refrigerador y veo que la leche ya se caducó, no digo, bueno, pues esa que se la tomen mis hijos. Y ya yo me compro otra. No hago eso, porque yo lo que quiero es que mis hijos tengan lo mejor y quiero que confíen en mí como su padre. Y lamentablemente, la imagen de padre para muchos afecta su percepción de Dios, porque tuvieron padres tan malos. Miren, no está diciendo aquí este versículo que ustedes son tan malos como podrían ser. Dice, son malos. No es que sean tan malos como podrían ser, es que se quedan muy cortos de lo que significa ser un buen padre. Me acuerdo, estoy tratando de acordarme quién me contó esta historia, pero no me acuerdo quién me la contó. Pero me estaba acordando, estaba meditando sobre esto y me acordé de esta historia sobre alguien que fue a alguna alberca pública y vio cómo estaba un papá en la parte, ahí en la alberca, obviamente demasiado hondo para su hijo, un niñito como de 2 años. Y el pobre niño estaba espantadísimo, no se quería aventar, estaba llorando porque no quería aventarse a la alberca. Y el papá le decía, ven, yo te agarro. Y él dijo, no, me voy a ahogar. No quería aventarse. Por fin, el pobre niño se arma de valor para hacer el brinco, el salto hacia la alberca. Y está el papá así, listo para recibirlo. Y en el momento que se avienta, se hace a un lado y deja que se caiga al agua. ¿Y saben qué le dicen? Ándele para que aprenda a no confiar en nadie. Entonces, imagínense, por eso me lo contó mi amigo, porque él estaba muy impresionado acerca de esa historia. Dice, ¿cómo hace eso? O sea, ¿qué es lo que está tratando de generar en la mente de su hijo? Esta actitud de no confiar en nadie, ni siquiera en su propio padre. Entonces, creo que esa es la imagen que quiere mostrarnos aquí Jesús. Cómo es que nosotros nos quedamos tan cortos, pero la mayoría de papás, en general la mayoría de papás, sí está preocupado por sus hijos, sí quiere ser un padre que inspire confianza en sus hijos, sí quiere darles cosas buenas. Y Jesús está haciendo este contraste aquí entre nosotros y Él. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Nuevamente es este argumento, de menos a más. O sea, si este vecino gruñón, que está en medio de la noche ahí dormido con sus hijos y está dispuesto a darte lo que le necesita a su vecino cuando viene a medianoche a pedirle unos pedazos de pan, ¿cuánto más? Si ese juez que ni siquiera tiene temor de Dios y es mal juez,
le insiste esta viuda y le dice, oye, es justicia, y por fin lo harta y dice, ok, te voy a ayudar. Si él lo hace, ¿cuánto más? Si ustedes que tratan de ser buenos padres, pero la verdad también la riegan muchas veces, tratan de hacer cosas buenas para sus hijos, ¿cuánto más? Un padre perfecto que entiende todas las cosas que necesitamos. Miren, este es aquí el punto que quiero mostrarles en relación a la oración. Estaba escuchando un mensaje de David Platt. Acaban de recomendar un libro de David Platt. David Platt estaba hablando acerca de la oración y él decía, la oración en realidad es inútil. La oración en realidad es algo inútil. Porque a veces la oración se convierte en el fin. Decimos, pues hay que orar. Eso es lo que hacemos los cristianos y pues también los budistas o los musulmanes o los testigos de Jehová o los mormones o los de otras religiones, shintoístas, no sé, ya se me está acabando la lista. Oran. Y decía él, la oración en realidad es inútil, pero la gente que se conecta con el creador del universo es imparable. O sea, hay algo que está pasando cuando tú hablas con Dios, cuando hablas con el creador del universo, que conoce todas las cosas, que tiene control de todas las cosas, que es diferente a nada más esta idea de vamos a repetir unas palabras y vamos a orar. Hay que hacerlo por lo menos antes de cada comida y por lo menos antes de dormirnos en la noche. Y no tenemos esta mentalidad que entiende cómo es que nos estamos conectando en realidad, hijos con un padre, creador de todo el universo, dueño de todas las cosas, que puede hacer lo que él quiera y que sabe que es lo mejor para todas las situaciones que podamos estar viviendo y experimentando. Eso es completamente diferente. Eso no es lo mismo. Y es la mentalidad que tenemos que tener cuando estamos hablando acerca de hablar con Dios, nuestro Padre. La oración, fíjense bien, la oración es acerca de una relación, no nada más de necesidades. Lo vimos cuando estábamos meditando sobre el Padre Nuestro. Decíamos, a veces venimos a Dios y decimos, oye Señor, necesito esto, y dame esto, y dame esto. Está bien, o sea, sí puedes venir a Dios y pedirle lo que necesitas, pero acuérdate que en realidad no es un genio de una lámpara que estás frotando para que te cumpla deseos, es tu papá, que sabe qué es lo que necesitas y tienes una relación con él personal e íntima. Y la oración es el único lugar donde puedes encontrar este tipo de momento entre tú y tu papá. No hay ningún otro lugar en donde puedes disfrutar de lo que significa ser hijo de Dios. Pedid y se os dará. ¿Nos dará qué? Aquí está la aclaración en el versículo 11. Les dará cosas ¿qué? Buenas. ¿Puedes pedir lo que quieras? Pues sí puedes pedir lo que quieras, pero no te va a dar lo que quieras. ¿Qué es lo único que te va a dar? Cosas buenas. Es lo único. Entonces, no es
Este pasaje no es una invitación abierta a pedir indiscriminadamente y esperar recibir indiscriminadamente. Es una invitación a pedir indiscriminadamente y recibir cosas buenas. La prueba está en que si el niño le pidiera una serpiente a su papá no se la daría, ¿verdad? Si el niño dijera, papá, ¿me das una serpiente? No, hijo. No te voy a dar una serpiente, te voy a dar un pescado. Entonces, tenemos una perspectiva correcta con respecto a lo que Dios nos está dando. Pero hay un punto aquí que nos perdemos en este pasaje si no regresamos nuevamente a Lucas 11. Vayan a Lucas 11, porque Lucas lo dice ligeramente diferente. Dice Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí, en Lucas, cosas buenas es intercambiado ¿por qué? Por Espíritu Santo. Es un poco más específico sobre qué significa cosas buenas. ¿Qué es lo bueno que vas a recibir de Dios? ¿Qué es lo mejor que vas a recibir de parte de Dios? El Espíritu Santo. Él te guiará en este proceso. Él te guiará en lo que necesitas para tomar decisiones en tu vida. Como dice Romanos 8, 26 y 27, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu sí. Conoce la voluntad del Padre, conoce las intenciones del corazón, conoce la voluntad del Padre, y entonces el Espíritu es el que traduce nuestras peticiones de acuerdo a lo que es bueno para nosotros. ¿Cuántas cosas han pedido a lo largo de su vida que ahora viendo hacia atrás dicen, qué bueno que Dios no me lo dio? ¿Tienen ejemplos así? Algo que le hayan pedido a Dios, que ustedes decían, Señor, es que esto. Y no contestó Dios. Pero pasó el tiempo y se dieron cuenta, qué bueno que no me lo dio. Yo estaba enamoradísimo de una niña en el kinder. Y creo que yo tenía la convicción de que probablemente iba a ser mi esposa. Y recuerdo en algún momento pedirle a Dios, Señor, que esta niña, Molly, ¿se acuerdan? Mis papás se acuerdan de ella. Que sea mi esposa, por favor. Esa era mi petición como un niño de 6 años, de que Dios me diera a esta niña como mi esposa. Bueno, qué bueno que no me contestó. Qué bueno que Dios dijo, a ver, tengo un panorama más amplio para ti, en donde entiendo hacia dónde va tu vida y hacia dónde te quiero llevar. Y creo que tenemos que tener esa perspectiva correcta con respecto a las peticiones que le hacemos a Dios, con respecto a la oración, sabiendo que Dios solo nos dará cosas buenas, porque el Espíritu Santo es finalmente lo que nos está dando, el cual no se equivoca. El Espíritu Santo siempre intercederá por nosotros de acuerdo a la voluntad del Padre. Ese es el punto. La única respuesta de Dios para con nosotros son cosas buenas, que finalmente es el Espíritu Santo, como dice Lucas 11, 13. ¿Qué viene primero? ¿Entender o confiar? ¿Cuál viene primero? Confiar. Muchas cosas que no entendemos. Pero decimos, Señor, yo confío en ti porque tú eres mi papá. Yo sé que vas a hacer lo que es mejor para mí. Confío completamente en ti. No entiendo, pero confío. Así funciona. C.S. Lewis, en el libro de Mero Cristianismo, da este ejemplo. Él dice
que cuando, a ver si me acuerdo bien cómo va la historia, pero es algo así. Cuando él era niño y le dolía una muela, dice que no le gustaba, que si, él sabía que si iba con su mamá en medio de en la noche, por un dolor de muela, que su mamá le iba a dar algún analgésico y se le quitaría el dolor. Decía, bueno, sé que si voy con mi mamá me va a dar algo para el dolor. Pero dice, pero no iba con mi mamá cuando me dolía la muela. Porque solamente que de veras fuera muchísimo dolor, entonces sí iba. Pero trataba de evadirlo a toda costa. ¿Por qué? Porque yo sabía que sí me iba a dar mi mamá un analgésico para la muela, pero también sabía que al siguiente día me iba a llevar al dentista. Y que una vez que el dentista empezara a ver mis dientes, no se iba a conformar nada más con la muela que me dolía. Se iba a seguir con las demás que estuvieran mal también. Entonces, él habla acerca del dentista de esa manera. Dice, el dentista no se va a conformar nada más con lo que tú le des, va a querer todo. Así es Dios. Venimos con Él con algo y queremos que lo solucione, pero tenemos la confianza de que no se va a quedar nada más ahí. Él va a seguir en el proceso y Él va a terminar toda la obra hasta el final. Y va a seguir con lo que tenga que seguir, lo que sea mejor para nosotros. No importa qué es lo que tú quieras, es lo que es mejor para ti, lo que Dios hará. Por último, tenemos versículo 12, que es probablemente uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, que dice, así que, y ahí está esa conexión, todo lo que hemos estado viendo está conectado, tiene esta consecuencia, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo se llama esto normalmente? Esta regla es la regla de oro. Es muy conocida y es probablemente una de las cosas que los no cristianos conocen mejor de la Biblia y que respetan más de la Biblia. Escuchan estas palabras de Jesús y dicen, no, qué sabio. Eso suena muy bueno. Es un buen proverbio. De hecho, de ahí viene lo de la regla de oro. Estaba leyendo esto, no lo sabía, pero estaba leyendo acerca de un emperador que se llamaba Alejandro Severus. Y él no era cristiano y no le interesaba el cristianismo, pero cuando se topó con este versículo le encantó. Y entonces mandó a poner en su cuarto de donde tiene su trono, no sé cómo se llama eso, bueno, en su palacio, pero donde está su trono, mandó a poner en letras de oro Mateo 7:12, de ahí viene la regla de oro. Y lo que quiero que vean es el así que. Así que. ¿De dónde viene la regla de oro? De un padre bueno. ¿No es lo que acabamos de ver? Ustedes tienen un padre que siempre les dará cosas buenas. Ahora, si ustedes experimentan eso de su papá, en el que él, su Padre Celestial, le está dando cosas buenas a ustedes, ¿qué van a hacer ustedes con otros? ¿Dar qué? Cosas buenas. Hillel, Tobías, Confucio, Epictetus, los estoicos, los budistas, todos estos tienen algo en común con este versículo, y es que tienen alguna versión de la regla de oro en su religión, en su filosofía. O sea, no es nada más en la Biblia que encontramos algo así, pero hay una diferencia. La diferencia es que casi todos estos lo ponen en términos negativos. Es decir, dicen, lo que no quieras que te hagan, no se lo hagas a alguien.
así es como los demás lo están poniendo. Dicen, lo que no quieras que te hagan, no se los hagas. O sea, ¿no te gustaría que te mintieran? Pues no mientas. ¿No te gustaría que te insultaran? Pues no insultes, etc. Pero, a ver, ¿cuál es más difícil? ¿Eso o todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Aquí está en términos positivos. Aquí no es lo que no quieras que te hagan, es lo que quieras que te hagan, haz a otros. Se deriva de un Dios que nos está dando cosas. Miren, no es difícil, no es tan difícil el no hacer cosas malas a otros. Eso solo requiere no hacer nada. Pues no hagas nada y no le estás haciendo mal a nadie. Lo cual para muchos es suficiente. No me meto contigo, tú no te metas conmigo. ¿Verdad? ¿No es la filosofía de mucha gente? Cada quien. Yo no te voy a insultar, tú no me insultes, yo no te voy a... Y así la llevamos en paz. Pero esto va un paso más allá. Dice, no es eso lo que te está pidiendo que hagas Jesús. Porque la vida cristiana, nuevamente, recuerden, Sermón del Monte, no es sobre lo que no haces, principalmente. A veces sentimos como cristianos que estamos viviendo bien nuestras vidas cristianas porque no hacemos ciertas cosas. Si no voy a la fiesta, si no fumo, si no digo groserías, si no, entonces estoy bien. Eso es un buen cristiano. No es lo que no haces lo que te está pidiendo Jesús, es lo que haces. Lo que sí estás haciendo para otros, para mostrar la clase de padre que tienes. Si tú nada más evitas a la gente y dices, ahí cada quien por su lado, entonces lo que estás reflejando es un padre indiferente, que también dice eso. A ver, hijo, yo te dejo hacer lo que quieras mientras no me molestes, ¿no? Déjame ver la tele y ve y juega y haz lo que tú quieras. Nada más no. Eso es un padre indiferente. Ese no es el tipo de padre que tenemos nosotros. Es un padre que es proactivo en suplir lo necesario, en ser bueno para con nosotros. Por lo tanto, ustedes sean buenos, que es lo que quieres que otros te hagan. Que sean buenos contigo, tú sé bueno con otros. Esto es la ley y los profetas. La vida cristiana se mide en términos positivos, no negativos. Y eso es de lo que está hablando Mateo 22:40, cuando dice, están cuestionando a Jesús, le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquí es donde hay alguna diferencia enorme con los cristianos. Para muchos, la regla de oro es como un proverbio más. Suena bonito. Estaría bien como un cuadro con un paisaje en la sala de mi casa. Nos encantan, ¿verdad? Un paisaje, el mar, los pajaritos. Haz a otros como tú también quieres que te hagan. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y así tenemos nuestros... El que se le fue a la villa perdió su silla. O sea, son nuestras frases, proverbios. Nos gusta cómo suena, nos gusta la idea que lleva detrás, pero dice Jesús, esto es la ley y los profetas. De esto se trata. De que ustedes tengan una relación con su Padre que se refleje en la manera en que ustedes se relacionan con los demás. De eso se trata.
Pero ¿cuántas veces lo hacemos realmente? ¿Hacemos esto? ¿De veras tratamos a otros como queremos que nos traten? Nos encanta recibir de otros, eso sí. O sea, si tuviéramos una necesidad, ¿cuántos nos encantaría o nos encanta si alguien nos dice, oye, es que, híjole, necesito 1,000 pesos? Y alguien viene y dice, ten, aquí está. Nos encanta que hagan eso con nosotros. Ay, gracias. Pero ¿cuántos de nosotros, si tenemos 1,000 pesos, estaríamos dispuestos a hacer lo mismo? ¿No es verdad que así es nuestra naturaleza? Estamos en nuestra naturaleza, tenemos esta idea de qué es lo que otros pueden hacer por mí. Muy pocas veces pensamos qué es lo que yo puedo hacer por otros, lo cual debería ser una realidad en la iglesia más que en todos los demás lugares. Qué triste es cuando alguien viene a la iglesia pensando, a ver, ¿qué pueden hacer los demás por mí? A ver cómo van a tratar hoy. A ver qué puedo recibir del predicador hoy en la predicación. Y a ver si me gusta la alabanza y cómo tocan los músicos. Y entonces está esta actitud de ¿qué estoy recibiendo yo? Y todo el tiempo es ¿qué me dan otros? ¿Qué me dan otros? Pero ¿qué pasaría si como iglesia empezamos a tener el enfoque de la regla de oro en donde pensáramos no qué pueden hacer otros por mí, qué puedo hacer yo por otros? ¿Cómo puede Dios usar mis dones? ¿Cómo puedo usar mis recursos para el reino de Dios? ¿Cómo puedo ser de bendición y de testimonio en la manera en que yo trato a otras personas? No importa cómo me tratan ellos a mí, yo los voy a tratar como a mí me gustaría que me trataran. No como me tratan, como me gustaría que me trataran. ¿Entienden la diferencia? O sea, si alguien me trata mal, por lo regular digo, pues me está tratando mal, yo también lo voy a tratar mal. ¿No te gustaría que te tratara bien? Entonces, trátalo así, como te gustaría que él te tratara, no como te trata. No le des lo que tú piensas que merece. Dale lo que refleje la gracia de Dios en tu vida. De esto se trata la ley y los profetas. Y empezamos a ver a la gente de una nueva manera. Martin Lloyd-Jones dice, en relación a este pasaje, que cuando empezamos a poner en práctica la regla de oro, empezamos a observar a otros humanos en cuanto a su relación con Dios o en relación a Dios. Es decir, destinados para la eternidad. Todo empieza a cobrar una perspectiva eterna, todo empieza a tener una mayor profundidad cuando empiezas a meditar en lo que significa lo que está diciendo Jesús aquí. Y el próximo domingo vamos a hablar acerca de los versículos 13 y 14 de Mateo 7.